Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En ocasiones el seguimiento del equilibrio químico lo haremos con la presión total y más concretamente llevaremos a cabo una evaluación con la fracción molar de cada uno de los gases. Para ello lo primero que tenemos que recordar era el concepto de gas ideal. Un gas ideal era aquel que tenía un comportamiento ideal cuando la presión no era muy alta y la temperatura muy baja. ¿Qué suponía el comportamiento ideal? Pues que una mezcla de gases, la presión que ejercían estos gases sobre las paredes del recipiente solo dependía del número de moléculas que había en el interior y de la temperatura y no del tipo de partículas que formaran la mezcla. Para poder recordar esto, mejor cogemos una pequeña animación. Fijaros, cuando nosotros introducíamos un gas dentro de un recipiente, la presión que ejercía dependía de los choques que ejercían las bolitas contra las paredes del recipiente. Este gas está ejerciendo una presión de 7,2 atmósferas y depende del número de partículas que tenemos en ese momento a 300 grados Kelvin. Si nosotros introducimos 50 partículas también de ese gas más ligero, vemos como la presión se ha duplicado. La presión que se ejerce sobre las paredes solo depende del número de partículas que tengamos en el interior. Así, nosotros decimos que la presión total solo depende del número total de moléculas que haya en el interior. Debemos de recordar que la presión total gaseosa tiene que ser la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender es que cada uno de los gases contribuye a la presión total en función del número de partículas. Fijaros que si añado más partículas rojas, la presión aumenta, pero tenemos que tener muy claro que la presión que ejercen en total las bolitas rojas es mayor que la que ejercen las bolitas azules y solo depende de la fracción de partículas que hay en el interior. Esto nos lleva a comprender el concepto de fracción molar. La fracción molar lo que nos indica es el porcentaje de partículas de un tipo de especie que hay dentro de una mezcla. Se calcula dividiendo el número de partículas de esa especie partido el número total. ¿Dónde vamos con esta conclusión? Pues veréis, lo que intentamos es relacionar la constante de presiones parciales con la fracción molar. Y es que resulta que al final nosotros vamos a poder expresar la presión parcial de un gas en términos de su fracción molar por la presión total. Es decir, que lo que nosotros estamos diciendo es cuánto contribuye el gas rojo a la presión total en función del número de partículas que tiene, puesto que tanto el gas rojo como el gas azul están sometidos a la misma temperatura. De esta forma, lo que nosotros terminaremos haciendo es sustituir en la constante de presiones parciales su valor por la fracción molar de cada uno de los gases. Así, cuando nosotros sustituimos la fracción molar de cada uno de los gases, lo que tenemos es una constante en la cual un valor como es la presión total, lo podremos sacar fuera. Fijaros que al final esta expresión es también similar a la que hemos visto con la que relacionaba la constante de concentraciones. Ahora, en vez de RT, lo que aparece es la presión total elevado al incremento del número de moles de gases que se produce en la reacción al pasar de reactivo a producto. Ojo, siempre con gases. La cuestión es que estos conceptos van a ser muy utilizados fundamentalmente cuando trabajemos con disociaciones y desconozcamos el número de moles iniciales de algunas de las especies. Ya veremos cómo no son muchos los problemas, pero bueno, en algunos no los podremos encontrar.